Un saludo muy efusivo para todo el cuerpo médico veterinario de Manizales, Colombia y el mundo. Les habla el doctor Juan Carlos Chiga Zapata. Soy médico veterinario con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Colegas, como estamos acostumbrados a las charlas diarias sobre medicina veterinaria, en este caso sobre cardiología, y vemos de que la cardiología es una especialización que va en constante desarrollo, que va en constante progreso, y que el médico veterinario que no se acerque al paciente cardíaco, al paciente renal, al paciente neurológico, al paciente que tiene problemas de piel, al paciente que tiene problemas gastroentéricos, al paciente que tiene problemas urológicos, al paciente que tiene problemas psiquiátricos, porque también podemos hablar de psiquiatría animal. Entonces, colegas, el médico veterinario que no se acerque a este tipo de pacientes y que no viva estudiando a diario, ese es el colega que se va quedando, y ese es el colega que la gente lo va diferenciando. La gente se va dando cuenta si ese colega está preparándose para salvar vidas o no se está preparando. Colegas, este es un abrebocas a lo que es la cardiología veterinaria, es un abrebocas a que ampliemos nuestro conocimiento en pro de la salud de los animales, para que los animales tengan una mejor calidad de vida, para que nosotros los médicos veterinarios mejoremos esperanza de vida, para que nuestra profesión sea una profesión grande, una profesión altruista, una profesión en donde nosotros los médicos veterinarios le mostremos al mundo lo que puede hacer un médico veterinario, colegas. El más mal ejemplo de lo que es un médico veterinario son ciertos procedimientos realizados por muchos colegas que actúan como un tegua, algunos procedimientos realizados por gente que no es médica veterinaria, y esto se realiza en muchas de las campañas de esterilización, colegas. Esto ya lo hemos hablado demasiado, total que no vamos a tocar con el tema, pero colegas, hay que darle presentación a nuestra profesión, y recuerden, somos médicos veterinarios y hay que portarnos como médicos veterinarios que somos para engrandecer nuestra profesión, la linda profesión de los albeitas. Les recuerdo que albeitas viene la palabra albeitarí, que en árabe significa el que cura, y eran los curanderos que por allá en la península ibérica curaban en el año 1600 aproximadamente, y los primeros médicos humanos y los primeros médicos veterinarios eran los grandes albeitas, los grandes curanderos de la época. Vamos a recordar un poco de historia de la medicina, cuando en aquella época los primeros médicos humanos se llamaban Simón de Atenas, Demócrito, la primera mujer médico fue Igea, Esculapio, Asclepio, Quirón o Queirón, Galeno, Hipócrates, Platón, todos estos eran médicos, que Joseph Lister, que tuvieron que ver con el desarrollo y el progreso de la medicina. El primer médico veterinario Palacapias y nuestro primer médico veterinario en Colombia, Jorge Cuellar. En aquella época, en 1885-87, se creó la primera facultad de medicina avalada por la Universidad Nacional de Colombia y daba el título de doctor graduado en medicina veterinaria en Colombia. Colegas, hoy vamos a hacer un taller de RCP, de resucitación cardiopulmonar, un taller sobre cardioversión y un taller sobre desfibrilación. Para estas cosas, colegas, necesitamos que estemos atentos a la charla. No vamos a tener modelos animales en vivo, puesto que si por alguna razón nosotros, al hacer una cardioversión, una desfibrilación, tendríamos que tener en este momento un paciente que esté haciendo alguna arritmia, pero un paciente de estos, si no está haciendo la arritmia, de pronto podemos provocar una fibrilación ventricular, en donde desfibrilemos en el punto en donde no es. Entonces, por lo tanto, lo vamos a hacer sobre unos muñecos que los llamamos Brisa. Esta es una perrita Brisa de aproximadamente 8 años, y este es Tauser, un perro sabueso, un Basset Hound o un Dachshund, y este se llama Tauser. El Tauser tiene 11 años ya. Entonces, colegas, hay que aprender a diferenciar qué es RCP, qué es desfibrilar y qué es hacer una cardioversión. La cardioversión se utiliza en pacientes
que están respirando, que es el paciente que llega al consultorio y está haciendo alguna patología, es el paciente que llega al consultorio y tiene latido cardíaco, es el paciente que llega al consultorio y está haciendo una fibrilación ventricular, o está haciendo una taquicardia ventricular, o está haciendo alguna arritmia este paciente, Entonces, en este momento se utiliza la cardioversión. La cardioversión se utiliza en pacientes de elección, en pacientes en donde nosotros vemos de que el paciente llega al consultorio taquiarrítmico, está indispuesto, está tosiendo, está muchas veces con tos, algunas veces hay estriores y estertores en burbuja en el arco y en las vías respiratorias, hay un compromiso cardiorrespiratorio, y entonces lo que nosotros entramos a hacer este paciente, después de que nosotros le hacemos una química sanguínea completa al paciente, hacemos un perfil hepático, un perfil renal, un perfil geriátrico si el paciente es geriátrico, o hacemos un hemograma si el paciente es un paciente que no tiene mucho compromiso, pero debemos, colegas, realizar un electrocardiograma. El electrocardiograma, recuerden que es la vida del corazón en un minuto. El electrocardiograma como tal no nos dice absolutamente nada, por eso muchos de los pacientes que nosotros realizamos electrocardiograma debemos de hacer un holter, porque si yo en un electrocardiograma veo que hay una arritmia y veo que hay una taquicardia ventricular, veo que hay una fibrilación ventricular, veo que hay una fibrilación atrial, encuentro con que hay complejos prematuros persistentes, con que hay una extrasístole ventricular, con que hay una parada sinosal, con que hay una bradicardia sinosal. Cuando yo encuentro un electrocardiograma de que el paciente hay una desviación del segmento ST, o el segmento ST está sin actividad eléctrica, cuando todo esto lo encuentro en un electrocardiograma. Pero cuando yo en un electrocardiograma encuentro, por decir algo, un ejemplo, una taquicardia supraventricular de complejo QRS estrecho, complejo QRS ancho, entonces yo debo inmediatamente de realizar un holter en el paciente, y el holter en el paciente no es más que colocar un aparato en el pecho del paciente y lo coloco por 24 horas, inclusive en medicina veterinaria se debe colocar por 48 horas, para yo poder diagnosticar si ese paciente me sostiene esa arritmia que yo vi en el electrocardiograma, colegas. Si yo veo que ese paciente me sostiene esa arritmia mayor del 1%, yo lo medico. Si él no me sostiene esa arritmia más del 1%, yo no debo medicar el paciente, no lo debo medicar. Solamente si la arritmia que yo vi en el electrocardiograma es sostenida y se me sostiene en el tiempo, en esas 48 horas, se me sostiene más del 1%, lo medico, de resto no. Les hago un ejemplo: si un paciente late a 120 por minuto, en 48 horas estaría latiendo 288.000 veces. El 1% de 281.000 veces son 2.880 latidos. Si el paciente en 288.000 veces me hace más de 2.900 extrasístoles o complejos prematuros o taquicardias supraventriculares o auriculares o fibrilaciones, yo debo de medicar a ese paciente, colegas, de resto yo no lo debo de tocar. Estamos enseñados, colegas, y lo decía el doctor Alberto Montoya, a clínicas en donde se diagnostican trazados. Un saludo para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, que en este momento nos está viendo y es una persona que nos apoya bastante en Sovía Medicina Veterinaria, nos apoya bastante con el proyecto de COVES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador, junto con el doctor Julio Morales, que todos lo conocen, y junto con Juan Pablo Gómez Corso. Hay clínicas en Colombia, en Manizales y en el mundo que diagnostican trazados. Y viven diagnosticando trazados, colegas, y no podemos pegarnos a diagnosticar trazados, porque los trazados es el mayor error que podemos hacer. Hay que diagnosticar pacientes, colegas. Hay que estar con el paciente, hay que hacer una historia clínica, hay que hacer una anamnesis, hay que hacer un examen semiológico completo del paciente para que este paciente nos muestre a través de un examen minucioso,
que le vamos a hacer a él con paraclínicos, exámenes complementarios, este paciente nos muestre cuál es su patología, cuál es el diagnóstico que nosotros vamos a realizar después de sacar una cantidad de diagnósticos diferenciales y cuál es el tratamiento que nosotros vamos a instaurar en el paciente para mejorar calidad de vida del paciente. Entonces, cuando nos llega un paciente que está haciendo una taquicardia ventricular, por decir algo, yo tengo que determinar si esta taquicardia ventricular hay actividad mecánica o no hay actividad mecánica. Si hay de lógica hay actividad eléctrica, pero muchas veces nos encontramos con pacientes que hacen taquicardias ventriculares sin pulso, y al no haber pulso no hay bombeo, colegas. Entonces un corazón que está latiendo a 200, 250, 300 latidos por minuto, esto es una cosa de locos, como late un paciente de estos. Por eso muchas veces nosotros decíamos cuando estábamos estudiando la cátedra de fisiología con el doctor Fernando Gutiérrez Ángel y con Camilo Soto, que lo recuerdo bastante a los doctores, nos decían van volando las aurículas, a veces van volando los ventrículos, hay un aleteo auricular, hay un aleteo ventricular. Entonces, colegas, a veces nos encontramos con pacientes nosotros que llegan a la clínica haciendo taquiarritmias, y estas taquiarritmias, colegas, yo las puedo cardiovertir, puedo hacer cardioversión en el paciente. Si hay una fibrilación ventricular, puedo hacer fibrilación en el paciente, porque muchos de estos pacientes, si yo no los atiendo a tiempo, algunos dan tiempo para que le programemos la cardioversión, pero otros no dan tiempo para programar una cardioversión, sino que hay que hacerla de urgencia, hay que hacer una emergencia en ese momento. La palabra emergencia significa de inmediato, la palabra urgencia nos da tiempo de estabilizar el paciente. Entonces, lo que hacemos nosotros, colegas, un saludo para los colegas que nos están viendo, Juan David Chica, el primo mío que nos está viendo en Cali, Santi Galvis, y muchos médicos veterinarios que nos están viendo, Saúl Andrés, muchos médicos veterinarios que nos están viendo en Manizales, Colombia, en Sudamérica, ya nos escriben del Perú, nos escriben de Argentina. Hoy me escribió una colega que es peruana pero vive en Argentina, me escribió otro colega, Alfonso Díaz. David Alfonso Díaz de López Reyes, creo que siempre nos está viendo también. Hay muchos colegas que están pendientes de las charlas que nosotros vamos a dar a diario sobre cardiología, sobre cuidado crítico, la parte de medicina interna, pero que siempre tiene que ver con el paciente cardíaco. Saludos para los colegas españoles, saludos para los colegas que nos están viendo en el Brasil, en Nicaragua, en los Estados Unidos, y que nos mandan a diario. El doctor Javier Hernández Prieto me dice desde Bogotá que cuándo vamos a iniciar o cuándo va a iniciar las charlas para cuidado crítico cardiovascular en las clínicas veterinarias, para que comience por Bogotá. Eso es lo que dicen los colegas. Entonces, colegas, cardiovertir es en el paciente que está consciente, se cardiorevierte el paciente consciente, se cardiorevierte el paciente que está haciendo unos latidos de impulso, unos focos de disparo, que está haciendo una actividad eléctrica desorganizada, en donde no hay anarquía, en donde no hay, en donde esas células cardíacas están enloquecidas, y no hay quien dé la orden de ese latido sinusal, no hay quien le dé la orden al nódulo sinusal y le diga: maestro, usted es el general del corazón. Hay una cantidad de células que están enloquecidas, sin gobierno y sin nada. Este tipo de pacientes que están haciendo fibrilaciones ventriculares y que están haciendo taquicardias ventriculares, este tipo de pacientes es el que hay que revertir. En las fibrilaciones ventriculares, en donde el ventrículo está fibrilando en diástole y está casi temblando en diástole, porque el ventrículo lo que está haciendo es, está quemando sus últimos cartuchos, y el ventrículo lo que está haciendo es temblando en diástole, porque el ventrículo en diástole se oxigena, en diástole se relaja, pero el ventrículo ya no es capaz de más. Esas células están anárquicas, están enloquecidas y están poniendo a temblar el ventrículo, está temblando. Eso es una fibrilación ventricular, en donde el ventrículo está haciendo casi un apagamiento ventricular y él está haciendo un proceso de estivación para soportar sus últimos cartuchos, porque ya está diciendo: por favor, hagan algo por mí, porque si no hacen algo por mí, yo voy a hacer una parada cardiorrespiratoria. Colegas,
Las enfermedades del corazón son la causa número 1 de muerte tanto en humanos como en pacientes animales. Es una de las causas número 1. Entonces nosotros como colegas debemos de ahondar en el tema de la cardiología, porque no le podemos seguir mintiendo a los dueños de mascotas. No podemos seguirles diciendo a los dueños de mascotas que el dueño de mascota lo ve uno como médico veterinario y le trae el paciente, pero él no sabe que nosotros no manejamos ciertas especialidades o no manejamos ciertos temas, no somos clínicos con orientación en muchas especialidades. Entonces, vamos a... ¿Qué es una cardioversión? Se realiza sobre el paciente consciente. Cuando a mí me llega un paciente que está haciendo una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, entonces yo debo entrar a revertirlo. Puedo programar, es programable, o lo puedo revertir. Lo puedo revertir con choques eléctricos, con electrodos, o lo puedo revertir con medicamentos. Ese es el paciente que yo puedo tomar. Los colegas que no tienen la forma de hacer una cardioversión en el consultorio en un paciente en donde necesitamos bajar ese latido cardíaco que se está disparado como una cosa de loco, los colegas que no tengan la forma de hacerlo lo pueden revertir con medicamentos, entonces lo pueden revertir con antiarrítmicos, lo pueden revertir con bloqueadores de canales de sodio, de canales de calcio, bloqueadores de canales de potasio, con beta bloqueadores o beta bloqueantes, lo pueden hacer, revertirlo con esto. Recuerden, colegas, hay muchos antiarrítmicos que sin ser antiarrítmicos son los grandes engañadores del corazón, son los grandes mentirosos del corazón. Y estos antiarrítmicos, por ser los grandes mentirosos del corazón, ¿cómo lo engañan? Un diurético es antiarrítmico, no, pero lo engaña bajando la presión arterial. Un inhibidor de enzima convertidora es antiarrítmico, no es antiarrítmico. Un ARA es antiarrítmico, no es antiarrítmico, pero lo engaña oxigenando el corazón, lo engaña inhibiendo la conversión de espirulactona en aldosterona, que es la que produce la fibrosis del músculo cardíaco y es la que hace que el corazón no se contraiga y quede fibrótico. Entonces, todas estas cosas engañan el corazón. El pimobendan es antiarrítmico, no es antiarrítmico, pero por su efecto lucitrópico puede producir una relajación del corazón, lo relaja en diástole, el corazón descansa y al descansar se oxigena. Entonces hay muchos antiarrítmicos que sin ser antiarrítmicos se engañan el corazón. Entonces, ¿qué es lo mejor en un paciente que me está haciendo una taquicardia ventricular en donde no hay pulso? ¿Qué es lo mejor para un paciente que me está haciendo una fibrilación ventricular en donde el pulso es casi imperceptible porque el bombeo es ineficiente? ¿Qué es lo mejor? Si usted tiene, colega, la forma de hacer cardioversión, colega, haga cardioversión, pero no haga, colega, ustedes saben que muchos antiarrítmicos van a demorar. Usted puede, colega, un paciente que está haciendo 250 o 300, colocarle lidocaína 0.01, 0.02 miligramos por kilo, lo coloca endovenoso en un bolo en 30 segundos, puede colocar hasta 3 bolos, no más 3 bolos de lidocaína. Si con lidocaína no va, coloque un bolo de lidocaína. Si con lidocaína no va, coloque procainamida. Si con procainamida me puede salir, vuelva nuevamente a la lidocaína y mande procainamida para la casa. Y hay muchos antiarrítmicos que usted puede mandar, colega, para la casa. Y ya habíamos hablado de bloqueadores de canales de calcio, potasio, sodio, de beta bloqueantes, pero lo mejor es hacer cardioversión. Vamos a mostrar en un paciente cómo hacemos cardioversión. Sabemos que la cardioversión se hace en pacientes conscientes, pero antes de esto quería hablarles sobre los desfibriladores semiautomáticos. Los gobiernos sacaron una ley en donde le están diciendo a todos los sitios en donde hay agrupación de público, centros comerciales, iglesias, podría ser, sus estaciones de policía que están en todos los barrios, lugares deportivos donde debe haber un desfibrilador. Pero entonces, colegas, si el desfibrilador, si la mayor parte de los desfibriladores que se manejan en estos sitios no son
no son manejados por personal idóneo, por personal médico, no hacemos tampoco nada, porque estos desfibriladores no sirven, estos aparatos se llaman desfibriladores, pero realmente son cardioversores y no sirven en parada cardiorrespiratoria, no sirven en pacientes que hacen asistolias, no sirven en pacientes en donde hay actividad eléctrica pero no hay pulso, no sirven. Entonces, lo único que podríamos hacer en un paciente es que un paciente esté fibrilando, que el paciente esté haciendo una fibrilación ventricular, que esté haciendo una fibrilación auricular, que esté haciendo una taquicardia ventricular sin pulso. Lo único que nosotros podríamos hacer en este paciente sería entrar a lo único que podríamos hacer en este paciente sería entrar a hacer cardioversión. Pero colegas, la cardioversión debe hacerse con el paciente, en donde le vamos a hacer una cardioscopía. Ahora les vamos a mostrar el cardioscopio. Hay que hacerse con el paciente con el cardioscopio, porque la cardioversión hay que hacerla con el paciente y hay que hacerla en el momento en que aparece el complejo QRS. En el momento en que aparece el complejo QRS, aplico los electrodos o coloco las paletas o las palas. De resto, si yo hago la cardioversión en un paciente de estos y lo hago sobre la onda T, puedo provocar una fibrilación ventricular. Por eso la práctica de hoy no va a ser sobre animales vivos, porque no tenemos en este momento un paciente que necesite cardioversión como tal, y le podemos producir una taquiarritmia, alguna cosa donde le coloquemos estas paletas. Entonces, colegas, los desfibriladores semiautomáticos que los gobiernos están nombrando, que hay que tenerlos en la mayor parte de los lugares públicos, tampoco estamos haciendo nada, porque yo no puedo cardiovertir un paciente que me está haciendo una fibrilación auricular o ventricular, o que me está haciendo una taquicardia ventricular sin pulso. Yo no lo puedo cardiovertir si no soy experto, porque yo le coloque la paleta en cualquier momento del complejo, ¿sí? Y el trazado electrocardiográfico le puedo provocar un problema mayor, entre ellos una fibrilación ventricular, un síncope y una muerte del paciente, y lo puedo pues nos dice David, nos dice que pimobendan o beta bloqueantes. El pimobendan, David, nos engaña el corazón. El pimobendan lo que hace es que por su efecto lucitrópico nos relaja el corazón, nos lo relaja en diástole y se produce oxigenación. Usted, David, puede engañar el corazón colocando pimobendan, y el pimobendan es excelente para mejorar precarga y poscarga cardíaca. Sin embargo, hoy en día se utiliza el pimobendan con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. O sea, es muy bueno manejarlo en los pacientes que están haciendo cardiopatías y que están haciendo fallas cardíacas. Es muy bueno manejar el pimobendan, manejarlo con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. En pacientes que hacen refractariedad al tratamiento y que hacen tos, les caen mal los IECAs, entonces se mandan ARAs, y este ARA pues lo que hace es también inhibir la producción de aldosterona, que es la que produce la fibrosis del músculo cardíaco. Entonces lo mejor es mandar, si va a manejar pimobendan, manéjelo con un IECA o con un ARA si es refractariedad o hay tos. Pero tenga en cuenta que estos IECA, si el paciente tiene problemas hepáticos, es mejor, el único IECA que puede manejar en un caso de estos es el captopril. Ojo con eso, colegas. Algunos bloqueantes de canales de calcio como el verapamilo, por ejemplo. El verapamilo no se debe colocar en los pacientes. A mí me decía, doctor, ¿por qué no manda verapamilo? Yo anteriormente mandaba verapamilo sobre todo en pacientes para bajar la presión arterial y para bajar la taquicardia. Me servía para los dos, pero nos hemos dado cuenta que el verapamilo mata a los perros. ¿Por qué no mando verapamilo? Porque mata a los perros, y en estudios en humanos que se hicieron, el verapamilo fue causante de muchas muertes en humanos. Entonces no mandar verapamilo. Ojo, si yo estoy colocando, por ejemplo, una miodarona
y estoy colocando un verapamilo, por ejemplo, a la vez. Ojo con eso. Si estamos colocando beta bloqueantes, no puede, si yo estoy colocando un beta bloqueante, un bloqueante de canales, por ejemplo, de sodio, no puedo colocar una solución salina. Entonces hay que tener en cuenta, si yo estoy colocando un bloqueante de canales de potasio, por decir algo, no puedo colocar una solución que tenga altos niveles de potasio porque puedo provocar una hipercalemia. Los beta bloqueantes, para el colega que nos preguntó, los beta bloqueantes son excelentes, entonces ya está el propanolol, está el sotalol y una cantidad de bloqueantes que nosotros podemos utilizar, pero lo mejor es hacer cardioversión, y vuelvo y digo, los desfibriladores semiautomáticos deben de ser manejados por personal idóneo. Eso no es así tan fácil, porque esos desfibriladores semiautomáticos que hay en centros comerciales en muchas partes, y son leyes del gobierno que deben estar, no sirven cuando hay actividad eléctrica sin pulso, y no sirven cuando hay asistolia, en donde el eje isoeléctrico está plano. Recordemos los ritmos de pulso para pasar a desfibrilar a un paciente y para mostrarles. Recordemos los ritmos de paro. 1. Fibrilación ventricular. 2. Taquicardia ventricular sin pulso. 3. Actividad eléctrica sin pulso. Y 4. Asistolia. Para los dos primeros hacemos cardioversión, y es de elección, y la podemos hacer en el consultorio. Podemos hacer cardioversión también medicamentosa con antiarrítmicos. Lo mejor es el cardioversor, pero hay que tener la práctica para hacerlo, porque podemos provocar un problema mayor, o podemos producir, donde hagamos la cardioversión sobre la onda T, podemos provocar una fibrilación ventricular. Y los dos últimos, que son actividad eléctrica sin pulso y asistolia, tenemos que hacer desfibrilación. Entonces, colegas, vamos a imitar acá a un paciente que está en el consultorio. Le hacemos la cardioscopía, le hacemos el electrocardiograma, y este paciente lo tenemos en el consultorio. Imaginémonos, colegas, que hay un trazado electrocardiográfico acá, porque estamos sobre Brisa, que es un paciente que es un modelo. Brisa tiene 12 años, es una hembra French Poodle. Entonces, este paciente Brisa lo tenemos que preparar. Vamos a hacer una cardioversión. La cardioversión, sabemos que las células están anárquicas, desorganizadas, están irregulares. Un saludo para el doctor Hernán Darío Castro Martínez, que nos está viendo allá en la ciudad de Bogotá. El doctor siempre nos está siguiendo en las charlas. Por ahí hubo algún colega que dio a entender que lo que estábamos haciendo eran otro tipo de prácticas, y que, colegas, el colega que pueda ir a congresos y seminarios, hágalo. Pero el colega que no pueda ir a congresos y seminarios, la propuesta de nosotros, mientras estamos haciendo nada, es pararnos, colegas, y algunos de nosotros podemos transmitirle a los colegas nuestro conocimiento, nuestra experiencia clínica. Qué mejor que eso. Y el que pueda ir al congreso y al seminario y a una pasantía, hágalo también, colegas. Pero nuestra propuesta desde acá es que nos acerquemos al paciente cardiópata desde mi punto de vista, que nos acerquemos al paciente que está en cuidado crítico, el paciente por el lado de medicina interna, que es la mamá de todas las especializaciones. Entonces, colegas, es la propuesta de nosotros, no es entrar a pelear con los colegas. Habrá colegas que van a decir: el doctor Juan Carlos Chica, qué es lo que está pensando, de qué se las está dando. No, simplemente quiero aportar a la medicina veterinaria lo que yo leo, lo que yo traigo de los libros, mi experiencia clínica. Soy médico, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Hice una pasantía en cardiología pediátrica en niños durante 5 años y roté por 11 hospitales. Entonces quiero transmitirle a ustedes, colegas de Manizales, Colombia y el mundo, les quiero transmitir mi experiencia clínica y lo que a mí me tocó ver en niños, y las cosas que yo puedo extrapolar de humanos para acá, porque muchos de esos estudios que se hicieron en humanos y muchas de las cosas que se hacen en humanos fueron estudios con antelación en animales. Entonces, el colega que a mí me hable y que a mí me diga de que yo extrapolo de medicina humana a medicina veterinaria, colegas, hay que reconocer que los médicos humanos
han hecho estudios en animales que muchas veces nosotros no los hemos hecho. Entonces hay que echarle mano a eso, a esa práctica, a esa experiencia que ellos tienen. Hay que aprender a tener humildad y quitarnos el sombrero y aprender mucho de ellos. La medicina humana debe estar correlacionada, debe estar junta con la medicina humana, con la medicina veterinaria. Y lo decía Bárbara Natterson, y los invito para que vean las conferencias de Bárbara Natterson en MedD en los Estados Unidos, en donde una cardióloga la llevan a hacer en los Estados Unidos a ver un paciente, un chimpancé que tenía problemas en los Estados Unidos, problemas por cardiología, estaba haciendo una falla cardíaca. Entonces Bárbara Natterson se dio cuenta que podíamos nosotros entrar a comunicarnos entre nosotros y a decir, hombre, ¿qué hacen ustedes en humanos, por decir algo? Ellos nos pueden preguntar a nosotros, por ejemplo, cómo manejan, por ejemplo, las depresiones por parto los animales, para ellos aprender de nosotros los médicos veterinarios y cómo podemos aprender nosotros de la experiencia de ellos. Entonces hay que estar unidos, colegas. Entonces no es de que el doctor Juan Carlos Chica traiga cosas textuales y esté hablando cosas que no son estudios realizados en humanos y fueron realizados en animales, muchos de ellos. Entonces, colegas, lo mejor para pasar a hacer la cardioversión, para el colega que nos preguntó ahora sobre si Pimovendan o beta bloqueantes, lo mejor en tratamiento de falla cardíaca es tratar la precarga y la poscarga cardíaca, o sea, ayudar en la sangre que entre al corazón, que ese corazón no trabaje tan forzado, que no aumente ese gasto cardíaco y que la sangre que sale del corazón, que sale por las arterias pulmonares y la arteria aorta, esa sangre no tenga esa resistencia por parte de las arterias y no se genere una hipertensión y una presión arterial, no se genere una hipertensión pulmonar muchas veces. Entonces, colegas, lo mejor es colocar Pimovendan con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. En gatos, sabemos que en gatos funciona muy bien el amlodipino. El amlodipino baja la presión arterial aproximadamente entre 28 y 52%. Pero sobre eso vamos a hablar en otras charlas, colegas, para que nos centremos más en la charla sobre RCP, cuándo hacer el RCP, cuándo desfibrilar, cuándo hacer cardioversión. Entonces tenemos aquí un paciente, Brisa, que Brisa está haciendo una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, está haciendo 250 a 300 latidos por minuto. Entonces a Brisa me va a dar tiempo de poderle hacer el monitoreo y de poder hacerle la cardioversión. Algunos colegas no tienen cardioversor, entonces lo que hacen los colegas es colocar antiarrítmicos. Entonces en una charla anterior hablábamos, ¿hacemos ablación o engañamos el corazón con antiarrítmicos? Pero colegas, el doctor Juan Carlos Chica no les está diciendo de que hay que tener la última tecnología y que hay que hacerle ciertos tratamientos a pacientes que ya están terminales o que pacientes que se les han aplicado en término folclórico o que se les han aplicado ya, que necesitan ya unos santos óleos, pues no, yo hablo de un paciente que se le puede mejorar esperanza y calidad de vida. Hay pacientes que por más que nosotros hagamos, la muerte es un proceso inminente, entonces ahí no hay nada que hacer, pero hay que ayudarlos a morir con altura y con dignidad. Por eso nosotros los médicos somos los que acompañamos al paciente desde que nace, hay que acompañarlo hasta su última morada. Entubamos el paciente, le hacemos sedación. Algunos pacientes necesitan relajantes porque al hacer cardioversión es dolorosa. No es lo mismo que desfibrilar en un paciente que está en una parada cardiorrespiratoria. Entonces hacer cardioversión es dolorosa. Desfibrilamos el paciente. Tenemos un paciente... Hacemos el trazado electrocardiográfico del paciente. Aquí tenemos un modelo porque no tenemos hacemos el trazado electrocardiográfico, ¿sí? Entonces hacemos una derivada 1, derivada 2, derivada 3, ABF, ABL, ABR y las derivadas B1, B2, B3, B4, B5, B6, que son las que se colocan sobre el corazón, apicales,
etcétera, etcétera. Entonces vemos un paciente que está haciendo una taquicardia, simulemos de que hay una taquicardia en el trazado. Por aquí tenía un trazado con una taquicardia ventricular. Entonces pensamos en ese paciente y vamos a hacer una cardioversión, porque es mejor cardiovertir eléctricamente que cardiovertir con antiarrítmicos. Muchas veces el paciente no nos da el tiempo. Si usted tiene la forma de colocar lidocaína 0.01, 0.02 miligramos por kilo, hágalo, colegas, en 30 segundos. Y puede colocar hasta 3 bolos, combinar con procainamida o cardiovertir con medicamentosamente con bloqueadores de canales de calcio, sodio, potasio, beta bloqueantes. Imaginémonos que hay un trazado electrocardiográfico, que el paciente nos está haciendo una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular con más de 250 latidos por minuto, por decir algo, o 300, imaginémoslo acá en el cardioscopio. Entonces tenemos al paciente con los electrodos. Para tomar derivada 1, derivada 2, derivada 3, tomamos aquí la LL, la colocamos aquí en la izquierda, colocamos LA en la izquierda, miembro anterior izquierdo, miembro posterior izquierdo, y colocamos esta RA, que es el electrodo, lo colocamos en el miembro anterior derecho. Aquí estaría el trazado. ¿Cuándo cardiovertimos? Cardiovertimos cuando estemos sobre el complejo QRS, colegas. Es el momento de cardiovertir. Pues tenemos las paletas, tenemos los electrodos. Estas paletas son para pacientes ya muy grandes, pacientes razas gigantes. Entonces sacamos esta paleta, nos sacamos esta otra paleta, ¿sí? Entonces supongamos, vamos a hacer 2-3 ejemplos. Vamos a suponer las paletas, hay una que dice esternón y la otra dice ápice. La que dice ápice la vamos a colocar por debajo del corazón. En humano sería más o menos aquí, ¿sí? Y la que dice esternón la vamos a colocar aproximadamente acá. Acá, en el tórax derecho, ¿sí? Y la del ápice acá debajo del corazón, ¿sí? Y acá un poco lateral, ¿sí? Para que se creen actividad eléctrica en toda esta zona. Y entonces el corazón pueda volver a retomar su ritmo sinusal. Entonces tenemos la del ápice y la del esternón. Entonces, por decir algo, Brisa tiene 2 kilos. Cuando vamos a hacer la cardioversión la hacemos a 0.5 a 1 joule por kilo. 0.5 joule por kilo. 0.5 joule por kilo. Entonces preparamos. Si Brisa pesa 2 kilos y yo voy a comenzar como está tan pequeñita, el cardioversor me comienza desde 2 joules, ¿sí? Entonces a Brisa la tengo con los electrodos, estoy tomando el electrocardiograma. Acá puedo darle para sacar el trazado electrocardiográfico. Entonces Brisa pesa 2 kilos. Entonces digo, 2 kilos por 1 joule por kilo nos da 2 joules. Entonces cargo, pónganle cuidado acá, cargo con este botón. Este botón está en el ápice, en la paleta del ápice. Entonces cargo, aquí me va a aparecer 2. Ahí apareció el 2. Entonces cuando aparece el 2, me vengo acá. Con este es con el que voy a hacer la cardioversión. Me vengo acá, coloco la paleta en el ápice y la otra más arriba acá en el esternón. Y disparo. Pónganle cuidado como dispara allá en la pantalla. Ahí disparó. ¿Sí? Ahí disparó. Brisa no nos salió. No comenzó otra vez la actividad eléctrica normal y retomó su actividad eléctrica el nódulo sinusal. Brisa no nos salió. Entonces aumentamos a 4 joules. No podemos colocar tanta energía tampoco, aumentamos a 4 joules. Cargamos, aquí aparece el 4, cargamos con este. Ahí cargo a 3. Colocamos las paletas con un gel. Y hacemos cardioversión, disparamos. Ahí disparó. Inmediatamente aquí el papel me muestra de que yo hice la cardioversión y ahí me va a mostrar
el trazado electrocardiográfico y es muy posible que me muestre el trazado electrocardiográfico normal, ya se nos baja la taquicardia. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos a Tauser, ambos están con líquidos. Tenemos a Tauser porque el paciente tiene que estar con la vía cogida porque cualquier problema puede tener, doctores, y entonces usted tiene que inmediatamente que hacer una resucitación y la tiene que hacer con medicamentosa también. Tauser es un paciente Basset Count de 8 años, pesa 12 kilos. Vamos a hacer cardioversión, entonces 12 kilos, comenzamos 12 kilos por 0.5 miligramos, entonces colocamos 6 joules. Colocamos 6 joules, aquí nos da el cardioversión 5 joules, iniciemos con 5 joules. Hacemos lo mismo, cargamos, ahí va a aparecer el 5, ahí apareció el 5. Colocamos el ápice por debajo del corazón y colocamos la paleta del esternón a la parte derecha superior. Y cardiovertimos. Allá se hizo la cardioversión. ¿Sí? Entonces, colegas, así vamos haciendo. Así vamos haciendo. Si Tauser no nos salió, está pesando 12 kilos. Como la cardioversión la puedo hacer de 0.5 miligramos, entonces coloco 10 joules. Entonces, coloco 10 joules para Tauser, cargo, ahora van a ver que aparece 10. Ahí paró, hago la cardioversión. Colegas, el paciente tiene que colocar oxígeno. Ahorita muéstranos acá el oxígeno. Acá está la pipeta con oxígeno también. Siempre hay que tener un concentrador de oxígeno. Ahí lo tenemos en saturación 1. Y ahí podemos ver el concentrador. Y aquí tenemos la pipeta que debe ser la auxiliar. En todo consultorio se puede ir la luz. Usted tiene que tener una pipeta auxiliar de oxígeno, una bala de oxígeno. Ahí está la bala. La cardioversión se hace en pacientes conscientes. La cardioversión se hace en pacientes en que usted necesita devolver ese ritmo sinusal, en que ese nódulo sinusal siga siendo el comandante, el general, el jefe del corazón. Y usted hace cardioversión eléctrica como les mostré o hace cardioversión medicamentosa. Colegas, la cardioversión hay que tener en cuenta, y vamos a hacer un simulacro, doctor. La cardioversión, Tauser, 12 kilos por 1 miligramo, aquí nos da para colocarlo a 10 o a 20, entonces coloquémosle 20, pero lo podemos colocar 12 kilos por 0.5 joules, 0.5 joules por kilo. Entonces Tauser podemos colocar 5 joules. Colocamos el ápice acá, colocamos la paleta del esternón acá arriba, ¿sí? Cargamos, ahí apareció 5. Cuando, colegas, allá en ese trazado electrocardiográfico, en el cardioscopio, cuando en ese cardioscopio, colegas, aparezca el complejo QRS, si usted no tiene la práctica, cuando aparezca el complejo QRS, inmediatamente haga cardioversión. Si usted tiene la práctica, colegas, después de la onda R, 20 milisegundos después de la onda R, usted lo que debe hacer es cardiovertir. Ahí mismo aplica la paleta, ahí la aplicó, hizo la cardioversión. Colegas, si usted hace cardioversión en un paciente y lo hace sobre la onda T, puede provocar una fibrilación ventricular, puede provocar un síncope y puede producir una parada cardiorrespiratoria, colegas, una muerte súbita. ¿Cuántas personas no dicen me siento mal? ¿Cuántas personas no dicen tengo un dolor en el corazón, unas palpitaciones, y resulta que el corazón está fibrilando, el corazón está haciendo esto, hay actividad eléctrica pero no hay bombeo sanguíneo porque no hay relajación y contracción y la sangre no está llegando al organismo? Hasta que el corazón hace un apagamiento, hace una estivación, el corazón dice no soy capaz de más y hace una parada cardiorrespiratoria. ¿Cuántas personas se han ido para la casa con un dolor? No se hace nada,
o van a una farmacia le formulan una droga. ¿Cuántas personas están haciendo una fibrilación auricular o una fibrilación ventricular por una hipertensión, colegas, y se toman un analgésico antiinflamatorio, inmediatamente hacen una isquemia y hacen un sangrado interno y se mueren, colegas? Entonces pongámosle cuidado a eso. Por eso es tan importante, y sobre eso va a ser una de las charlas, sobre el manejo del ciclo circadiano, sobre la farmacobiología de los medicamentos. Un saludo para Iván Darío Valencia, el doctor Iván Darío Valencia, que nos está viendo desde la ciudad de Manizales. Es un colega BEPA que está interesado en la parte de cardiología. Entonces, colegas, otro tema que vamos a tratar, es muy posible mañana, es sobre la actividad de los fármacos sobre el la actividad circadiana de muchos órganos. Les voy a dar un ejemplo. La mayor agregación plaquetaria, la mayor actividad en la agregación plaquetaria se da en los pacientes en la mañana. Entonces, si yo voy a colocar antiagregantes, y los antiagregantes, colegas, me actúan 3 o 4 o 5 horas, es su tiempo de mayor actividad, colegas. Yo no puedo colocar un antiagregante en la mañana, tengo que colocarlo en la noche, porque eso es comprender el ciclo circadiano de cómo actúa, digamos, la mayor parte de los... Innovación Parque Caldas. ¿Qué es eso? Entonces, no entiendo la pregunta. Un saludo. Muchas gracias, de Innovación Parque Caldas, muchas gracias para ustedes. Entonces no podemos hacer muchas veces, tenemos que tener en cuenta la farmacología, en qué momento colocar los medicamentos. Mire, la mayor parte de los pacientes que hacen cardiomiopatías, que hacen infartos miocárdicos, se mueren las mañanas, colegas. Entonces, ¿cuál es el momento en que yo tengo que colocar las drogas? El momento en que tengo que colocar las drogas para el corazón es en la mañana. La mayor parte de los pacientes hipertensos hacen hipertensiones en la noche, se les sube la presión arterial en la noche, colegas. ¿Cuál es el momento de la mayor actividad de ese órgano, de ese sistema cardiovascular, de ese sistema hidráulico? Porque el sistema cardiovascular es una ingeniería hidráulica. ¿Cuál es el momento en que ese sistema hidráulico, o esa homeostasis, en donde se altera la ley de Frank-Starling, cuál es el momento en que falla ese sistema cardiovascular y hace una hipertensión en las noches, colegas? Entonces, si yo voy a colocar un antihipertensivo, tengo que saber que el antihipertensivo, cuál es su vida media, ese antihipertensivo. Si es antihipertensivo, la vida media son solamente 12 horas, pues lo debo de colocar en la noche, en el momento en que hay el tiempo de mayor actividad de ese órgano, lo debo colocar en la noche. Pero si es antihipertensivo, pues un saludo para Sergio Masochi. Si es antihipertensivo, la vida media es de 24 horas, no tengo problema en colocarlo a cualquier hora del día, porque me actúa 24 horas. Y esto pasa con muchas cosas. ¿Cuál es el momento de mayor actividad, por ejemplo, de los lípidos? En la noche, colegas. Entonces, cuando nosotros colocamos una droga para controlar el colesterol que me está produciendo una dislipidemia, que me está haciendo una falla cardíaca, que me está haciendo una falla diabética. Un saludo para Biel Montoya, el amigo de Fátima, del barrio Fátima de la ciudad de Manizales. Lindo barrio, que lo recuerdo mucho. Soy criado en el barrio. Entonces, ¿cuál es el momento de mayor actividad en un paciente que yo necesito colocarle drogas para controlar colesterol? Es un paciente que es cardíaco, colegas, que fuera de ser cardíaco es diabético, que fuera de ser diabético ese paciente me está haciendo unos daños cardiovasculares por la aplicación muchas veces de las incretinas y de las insulinas. ¿Cuál es el mayor momento en que yo debo colocar, digamos, una lovastatina o una pravastatina? En la noche. ¿Por qué en la noche? Porque la pravastatina y la lovastatina solamente, la actividad media, la lovastatina y la pravastatina sola tiene menos de 24 horas, colegas. Entonces la debo colocar en la noche. ¿Y cuál puedo colocar en el día? ¿Cuál puedo colocar en el día? Puedo colocar una torvastatina, una simvastatina, que tienen actividades medias de más de 24 horas.
¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto, colegas? Que los momentos de mayor actividad en muchos órganos, en este caso el sistema cardiovascular, están en la noche, en las primeras horas de la mañana, y es el momento en que nosotros debemos de colocar las drogas. Ojo con la lovastatina en pacientes para controlar dislipidemias. La lovastatina produce miopatías y produce dolores musculares que no los aguanta el paciente. Ojo con la lovastatina. Un saludo para Carlos Luza, nos están viendo desde muchas partes del mundo y les está gustando mucho la charla de nosotros. Al doctor Luis Fernando Canizales, un saludo para el colega Luis Fernando Canizales. Entonces, colegas, tenemos que tener en cuenta todo esto. Tenemos que tener en cuenta cuál es la mayor actividad de los órganos para nosotros aplicar las drogas, colegas. Entonces, sobre esto vamos a tener otra charla. Para continuar, vamos a hablar sobre desfibrilación. Un saludo para Adriana María López, que nos está viendo en este momento. Estamos creciendo en audiencia. Vamos a hablar sobre desfibrilación. Desfibrilar se desfibrila un paciente inconsciente. Se desfibrila un paciente donde no hay actividad cardiorrespiratoria, en donde hay una parada cardiorrespiratoria. Se desfibrila un paciente que hizo un síncope y después de este síncope hizo una muerte súbita. Ese es el paciente que se desfibrila. Por eso, para los gobiernos que dictan leyes y que dicen de que debe haber un desfibrilador semiautomático en muchos sitios, el desfibrilador semiautomático muchas veces no sirve para pacientes que han hecho parada respiratoria, para pacientes que están haciendo actividad eléctrica sin pulso, no sirve para pacientes que están haciendo asistorias en donde el eje isoeléctrico del trazado electrocardiográfico está plano, no sirve. Entonces muchos estamos engañando a quién, estamos engañando a la gente para los políticos. Esto es un llamado de atención para ustedes que dictan las leyes. Me parece que quien dicta las leyes, ahí debería haber un médico y una persona preparada, y en todos los aspectos debería haber una persona preparada, porque no podemos hacer nada. Si estos aparatos solamente sirven para tratar fibrilaciones ventriculares y taquicardias ventriculares, debe ser realizado por personal médico experto, porque la cardioversión se hace sobre el complejo QRS, y al paciente se le tiene que hacer una cardioscopía en el momento, hacerle una electrocardiografía para mirar en qué momento yo voy a hacer cardioversión, porque la tengo que hacer sobre el complejo QRS, porque es el que yo tengo que despolarizar. Entonces, colegas, continuando con la charla sobre hacemos cardioversión, desfibrilación o RCP, vamos a hablar de qué es desfibrilar. Entonces, desfibrilar es colocar un choque eléctrico sobre un paciente que está haciendo una parada cardiorrespiratoria. Un saludo para Ana Luisa Hurtado, Chalo García, Raya Abdalá, el doctor Raya Abdalá, colega, y Adriana María López. Entonces, desfibrilamos un paciente que está haciendo esto. En las desfibrilaciones, a diferencia de la cardioversión, utilizamos 2 a 4 joules por kilo. En la cardioversión utilizamos de 0.5 a 1 joules por kilo. La cardioversión se hace a bajas energías y la desfibrilación se hace con energías altas. Siempre hay que cuidar, colegas. Si la dosis nos da 6 joules, tratemos de hacer 5 joules, colegas, y vamos arrancando para que no vayamos a producir un daño en el corazón. Entonces, desfibrilamos un paciente que está haciendo una actividad eléctrica sin pulso, que está haciendo una asistolia y que está tumbado en el suelo, que le colocamos, no le acercamos al paciente y no le sentimos que está respirando, le colocamos un espejo, no lo empaña. Entonces, este es el paciente que nosotros tenemos que desfibrilar, el paciente que entró en parada cardiorrespiratoria. Como el paciente, colegas, que entró en parada cardiorrespiratoria, vemos que al hacerle la cardioscopía, al paciente lo tenemos con los electrodos puestos, todo. Al hacer la cardioscopía, el eje isoeléctrico está plano. Entonces, ahí no necesitamos, como no vamos a encontrar onda P, complejo QRS y complejo T, no lo vamos a encontrar, sino que hay una línea isoeléctrica plana
entonces, que es la que nos indica la muerte, porque decía el doctor Alberto Montoya, el doctor Salvador Álvarez García decía: la vida está llena de subidas y bajadas. Esto es un electrocardiograma, subidas y bajadas. Cuando usted tiene subidas y bajadas en su vida, colega o amigo que nos está viendo, usted está vivo. Cuando usted no tiene subidas y bajadas en su vida, usted está muerto, y aparece una línea en el cardioscopio aquí así. Entonces, cuando hacemos desfibrilación, desfibrilamos en cualquier momento, porque no hay trazado electrocardiográfico. Vamos a desfibrilar en cualquier momento. Entonces hacemos lo mismo. Cuando vamos a desfibrilar, la dosis es de 2 a 4 joules por kilo. Cuando hacemos cardioversión, que la podemos hacer medicamentosa también, pero la de cardioversión eléctrica, la dosis es de 0.5 a 1 joule por kilo. Son bajas energías porque el paciente está vivo, está consciente, simplemente está haciendo una taquiarritmia, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Volvemos al caso de Tauser. Tauser tiene 12 kilos, entonces vamos a desfibrilar 12 por 2, 24. Colocamos el desfibrilador. El desfibrilador me da a 20 o a 30, entonces los colocamos en 20. Tenemos dos paletas, la una que debe ir al ápice, que es la que tiene el cargador, y la otra que va al esternón. Entonces la que va al ápice la colocamos por debajo del corazón, en la parte izquierda inferior, y la que va al esternón la colocamos en la parte superior derecha. Entonces cargamos 12 kilos por 2 joules por kilo, 12 por 2, 24. El desfibrilador nos da para desfibrilar a 20 joules. Cargamos. Aquí, Olguita, acérquese para que miremos. Pero aquí vamos a ver que en el cardioscopio, cuando yo cargue, va a aparecer 20 acá en la parte de abajo. Ahí apareció 20. Ya estamos listos para desfibrilar. Un paciente que está en parada cardiorrespiratoria. Entramos, colocamos las paletas. Van a ver el cardioscopio. El paciente debe de estar con el gel para que haya conducción, ¿sí? Entonces colocamos las paletas. Allá está el trazado. Vamos a ver y descargamos. El paciente, como ustedes ven en las películas, así es, se levanta inmediatamente el pecho. Pónganle cuidado allá cuando descargamos. Ahí se descargó, ¿sí? Es muy posible que cuando yo emita esta descarga, es muy posible que comience el trazado electrocardiográfico. No se hace, a diferencia de la cardioversión que se hace sobre el complejo QRS, especialmente inmediatamente se dé la onda R y 20 milisegundos después de la onda R. Hay que tener la práctica, pero si usted no lo sabe hacer, hágalo sobre el complejo QRS. En la desfibrilación, como no hay trazado electrocardiográfico, se hace en cualquier momento. Tauser no nos dio respuesta. Entonces 12 kilos por 2,24. Podemos desfibrilar hasta 4 joules, porque es de 2 a 4 joules. Entonces colocamos 30. Cargamos. Ahí cargó hasta que llega a 30. Ya cargó. Colocamos las paletas. Desfibrilamos. Ahí desfibriló. Entonces es muy posible que el Tauser nos dé inmediatamente una respuesta eléctrica y comience a mostrar un trazado electrocardiográfico en donde vamos a ver una onda PQRST en donde hay actividad eléctrica y vamos a mirar si el paciente ya está estable o hay que cardiovertirlo, pero lo primero es desfibrilar, colegas. Hay muchos pacientes, entonces podemos hacer desfibrilación de 2 a 4 joules por kilo. Hay muchos pacientes, colegas, que no los podemos desfibrilar, y entonces tenemos que hacer desfibrilación medicamentosa y tenemos que colocar lidocaína, tenemos que colocar calcio, tenemos que colocar atropina, tenemos que colocar adrenalina, noradrenalina, epinefrina para tratar de hacer latir nuevamente ese corazón. El tiempo, colegas, que nosotros tenemos para cardiovertir o para desfibrilar ese corazón es de 3 a 5 minutos. Cada que pasa un minuto se disminuyen las posibilidades de vida en el paciente del 10 al 15%. Es decir, pasados 10 minutos, ya es muy difícil sacar a ese paciente. Hay pacientes que se han sacado
Y he conocido pacientes de 45 minutos que se han sacado. Un paciente que hace una muerte súbita, un síndrome apálico, se ha sacado después de 45 minutos. Pero ¿cuáles son los daños en este paciente, colegas? Los daños cerebrales. Ya hay una anoxia cerebral. Después de 3 a 5 minutos, el cerebro ya no recibe oxígeno, sobre todo en aquellos pacientes que se encuentran haciendo con paradas cardiorrespiratorias y caen por ahí en la calle, porque el paciente estaba fibrilando, y el paciente en humanos dijo, me siento un dolor, me voy a ir a recostar mejor, y lo sacaron a los 3 o 4 días de la casa, ya muerto. Encontraron con que la persona había fallecido, y muchos caen por ahí en la calle, el corazón está fibrilando, y la persona hace un síncope, hace una muerte súbita, y llega el cuerpo médico a los 10-15 minutos y ya hay una anoxia cerebral, colegas, y hay una muerte cerebral, y el paciente ya no nos va a responder. En humanos van a quedar con máquinas de asistencia, entubados, todo eso durante 1, 2, 3, 5. Conocí el caso de mi sobrino, que estuvo aproximadamente 7 años después de hacer un síndrome apálico, una muerte súbita, una muerte de cuna. Entonces, colegas, en medicina veterinaria, nosotros quedando ante este fenómeno, pues nos toca tomar otras decisiones, porque no hay forma de sostener un paciente en estas condiciones. Entonces, por eso, colegas, el que haga clínica y el médico veterinario debe, es casi una obligación, el que tenga clínica y el que tenga consultorio, es casi una obligación tener un desfibrilador para hacer desfibrilación y cardioversión en los pacientes. Es una obligación hacer estudios electrocardiográficos en el paciente, es una obligación hacer oscilometría de pulso, toma de presión arterial, es una obligación de nosotros, porque no podemos, porque de otra manera estaríamos engañando a los dueños de las mascotas. Entonces tenemos que llegar a eso, colegas, a una medicina veterinaria de avanzada. Esto está volando, colegas, esto está cambiando a pasos agigantados, y si nosotros no mostramos ese cambio, no nos preocupamos por estudiar, y para muchos que dicen que el doctor Chica habla pendejadas, entonces otros que si vivimos borrachos y todo eso, entonces no podemos hacer absolutamente nada. Recuerden, colegas, que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Mi consultorio Manizales Sovida, medicina veterinaria, teléfono 311-502-1449. Trabajo al lado del doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, uno de los hombres que más sabe de presión arterial a nivel mundial. Vuelvo y lo repito, tiene 2 libros escritos sobre presión arterial. El colega que quiera el libro, comuníquese con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, conmigo, que yo me comunico con él, colegas. Hay que saber de cardiología, colegas. Usted les lleva a un paciente y usted tiene que tener ese acercamiento y poder redirigir si el caso se le sale de las manos. Entonces, lo más importante, colegas, es el oxígeno. Si usted no tiene un paciente con oxígeno, estamos mal. Un saludo para el doctor Ricardo Aristizábal. Doctor Ricardo, 1000 y 1000 veces me le quito el sombrero. Uno de los cardiólogos, de los hombres que más sabe de cardiología en Colombia. Yo diría que el que más sabe de cardiología en Colombia, el doctor Ricardo, el doctor Iván Darío Álvarez, que falleció hace 2 años, creo que por el 24 de diciembre del 2016. El otro doctor, el doctor Gómez, Leonardo Gómez, en la ciudad de Bogotá, también un hombre que sabe mucho de cardiología. Y a Ricardo, pues uno de los profesores de veterinarios en UE. ¿Qué más presentación, doctor Ricardo, para usted? Un saludo. He tenido una oportunidad, tuve de conocerlo personalmente en el Congreso Veterinario de Cali. No tuvimos oportunidad de charlar. Entonces, colegas, ya hemos hablado de cardio, cuándo hacemos cardioversión, cuándo hacemos desfibrilación, y vamos a hablar de cuándo hacemos RCP. La RCP la hacemos en un paciente donde no tenemos los medios para desfibrilar, y lo que hacemos, colegas, muchas veces en la RCP no nos da tiempo de colocar líquidos, sino colocar oxígeno. Podemos colocar oxígeno, lo podemos colocar con la bala o lo podemos colocar con el concentrador de oxígeno, que ya lo vimos ahora en el video.
nos colocamos las manos aquí así, ¿sí? Y, los dedos dentro de los otros dedos, o podemos también hacer esto aquí así, ¿sí? Podemos hacer esto. Nos apoyamos sobre el corazón, ¿sí? Y comenzamos a hacer unos masajes sobre el corazón. Le colocamos oxígeno al paciente. El que tenga la forma de colocar oxígeno, colóquenle oxígeno. Y comience a hacer insuflaciones rápidas. En 10 segundos haga aproximadamente 15 insuflaciones. Y esas 15 insuflaciones, esas 15 compresiones cardíacas, perdón, y con el oxígeno puesto. Al colocar el oxígeno, colegas, tenemos que tener el tubo endotraqueal para que la toma de oxígeno sea mucho mejor. Colocamos el tubo endotraqueal. Hay que mantener tubos endotraqueales en el consultorio de urgencia, ¿sí? Unos más grandes que otros. Colocamos el tubo endotraqueal al paciente, en este caso a Tauser, y le colocamos el oxígeno al tubo endotraqueal. Y podemos comenzar a hacer las compresiones. Comenzamos a hacer las compresiones, ¿sí? Hacemos en unos 10 segundos, hacemos unas 15 compresiones, ¿sí? El que tiene el tubo endotraqueal, pues el paciente le está entrando oxígeno y al cerebro le está llegando oxígeno. Pero el que no tiene el tubo endotraqueal, colegas, y no tiene a la mano un ambú, entonces hace lo siguiente. Hace unas 15 compresiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y hace unas 3 respiraciones boca a boca. Hay que tener en cuenta el paciente que tenemos al lado. Yo no le puedo soplar a un paciente muy pequeño porque puedo producir una ruptura de alvéolos. Entonces hay que hacer más o menos que el tórax se levante, En perros grandes puedo hacer también lo mismo y en perros pequeños puedo hacer unas 10 compresiones por unas 3 insuflaciones. Pero algunas veces en el consultorio médico veterinario, colegas, tenemos otro recurso y el recurso es el ambú o la bolsa para hacer cardioreanimación. Aquí tenemos la bolsa, tenemos el ambú. Hay ambús pediátricos, hay ambús grandes, porque debemos de saber cuánto vamos a insuflar. Entonces tenemos el ambú, no tenemos oxígeno, hacemos las compresiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en 10 segundos aproximadamente, y hacemos 1, 2 y 3, que veamos que levanta el tórax. Con que veamos que levanta el tórax está entrando oxígeno a ese tórax. Así hacemos en la RCP. Y si la hacemos en perros y gatos pequeños, hacemos más o menos unas 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hacemos más o menos también 3 insuflaciones suavecitas. Hay algunos ambús que son ambús pediátricos pequeños. Yo los tengo, se nos olvidó sacarlos. Pero entonces se utilizaría el ambú pequeño. En este caso tocaría insuflar muy poquito. Si es un perro grande de 30, 40, 50 kilos, podemos insuflar con el balón más o menos aquí así, que es el ambú o el ambú A. Eso es RCP, la respiración, la resucitación cardiopulmonar. También se llama ABC, Air Breathing Cardiorespiratory, en donde lo primero que nosotros tenemos que mirar es las vías aéreas. Las vías aéreas tienen que estar despejadas en un paciente que hace una parada cardiorrespiratoria. Puede ser un paciente que está haciendo un colapso traqueal, un paciente que está haciendo una obstrucción, un atragantamiento, un paciente que está haciendo un ahogamiento. Entonces un paciente que está haciendo una parada cardiorrespiratoria, inmediatamente hay que abrir las vías aéreas y hay que darle oxígeno al paciente, hay que activar el sistema cardiorrespiratorio y hay que activar el sistema cardiovascular. Colegas, no siendo más, me despido de ustedes, de Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el doctor Juan Carlos Chica Zapata. Un saludo muy especial para el doctor Jorge Alfredo Cuartas, mi profesor. Y le digo al doctor Jorge Alfredo Cuartas, al doctor Jessy Londoño, a todos los profesores que en la facultad nos enseñaron medicina veterinaria, tengo para decirles que si tuviese que volver a sentarme en las bancas si tuviese que volver a estudiar medicina veterinaria,
serían las bancas de mi antigua facultad, en donde me volvería a sentar. Para el doctor Jorge Alfredo Cuartas, los que tengan equinos, es la persona ideal para atenderle sus equinos. Tiene la clínica a unos 15 minutos de Manizales, vía Manizales Neira. Es un gran clínico especialista en caballos y en cirugía de caballos y grandes animales. También atiende ganado y todas estas cosas, y da unas charlas interesantísimas. Un saludo para mi profesor de facultad, acicate invaluable, y es mi émulo. Créanme que algún día quiero ser como el doctor Jorge Alfredo Cuartas. Por ahí, doctor Jorge Alfredo Cuartas, tenemos hemos quedado de vernos cada rato y no hemos podido, doctor, para que nos canturriemos unos tangos y nos tomemos unos mates. Repaso. Entonces, colegas, para terminar, colegas, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es cardiovertir, de qué es desfibrilar y qué es hacer RCP. Cardiovertimos el paciente consciente, cardiovertimos el paciente que nos está haciendo una taquicardia ventricular sin pulso, en donde no hay bombeo sanguíneo, en donde el pulso es ineficiente, en donde la llegada o la perfusión sanguínea de sangre a los tejidos es ineficiente. Ahí cardiovertimos el paciente. La cardioversión se hace de 0.5 a 1 joule por kilo aproximadamente, y es un paciente programado, o lo podemos cardiovertir de urgencias en el consultorio, porque está haciendo una taquiarritmia y ese paciente se nos va a morir si no le hacemos tratamiento. Lo podemos cardiovertir con medicamentos, utilizando antiarrítmicos, lo podemos cardiovertir colocando choques eléctricos sobre el corazón. Entonces lo podemos cardiovertir. Al colega que nos hace la pregunta puede entrar a ver el video y verlo de nuevo en la página de Juan Carlos Chiga Zapata, ¿sí? Podemos hacer desfibrilación. Desfibrilamos el paciente que está haciendo parada cardiorrespiratoria. Desfibrilamos de 2 a 4 joules por kilo. Desfibrilamos paciente que está haciendo actividad eléctrica sin pulso. Y desfibrilamos paciente que está haciendo una sistolia. Ahí lo desfibrilamos. Y la resucitación cardiopulmonar la hacemos nuevamente sobre el corazón. Cruzamos los dedos, la hacemos sobre el corazón y hacemos unas 15 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esto se hace más o menos en 10 segundos, ¿sí? Entonces, si en 10 segundos yo hago 15, en un minuto hago 90, que es lo que más o menos es el latido cardíaco, de 80 a 120, de 70 a 120. Les hago unas 15 por unas 3 y veo que se levanta el tórax. La persona que tiene la forma de colocar el ambuba, que es hace las compresiones y hace las insuflaciones con el ambuba. 1, 2, 3. En pequeños animales se hace una insuflación suave o se coloca un ambuba pediátrico. Y lo otro que se puede hacer en pacientes que podemos tenerlos con oxígeno, les colocamos el tubo endotraqueal, abrimos la pipa de oxígeno, le colocamos el tubo endotraqueal y vamos haciendo las compresiones cardíacas. A veces se puede correr con la desgracia de producir una ruptura de costillas, pero esto no es ningún problema en un paciente que lo más seguro es que tiene una muerte inminente y que se nos va a morir. Yo prefiero provocar una ruptura de costilla, puede pasar, pero sacar el paciente adelante. Colegas, a los colegas y a las personas que quieran ver mis videos, entren a la página de Juan Carlos Chiga Zapata, Doctor Chica, COES. Soy el fundador de la Sociedad Colombiana de Cuidados Críticos Veterinarios. Hemos realizado seminarios internacionales, hemos traído a ECVES Ecuador, la Sociedad Ecuatoriana de Cuidado Crítico. Un saludo para el doctor Fernando Paredes, para el doctor Javier Rodríguez, uno de los cardiólogos más grandes que he conocido yo. Las charlas con él son buenísimas, aprende uno mucho, el doctor Paredes. Y un saludo para el doctor Julián Zúñiga, cardiólogo también. Íbamos a traer a la doctora María Fernanda Cabrera Blatter a que nos hablara sobre endocrinología, pero la doctora se enfermó y no pudo estar con nosotros. Y
También tuvimos la oportunidad de tener al doctor Hernando Forero, uno de los hombres que sabe más de cuidado crítico en Colombia, al doctor César Mayorga, un saludo para él, nefrólogo, especialista en nefrología, un saludo para el doctor Iván Álvarez, que tristemente nos dejó hace 2 años, cardiólogo colombiano. Entonces, en la página de Veterinarios Pequeño Corazón también pueden encontrar los videos sobre cardiología que estamos realizando a diario. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan a diario, que están creyendo en nuestra propuesta. Nuestra propuesta es llegar a aquellos colegas que no podemos asistir a congresos y seminarios, y es compartir. No quiere decir de que no vayan a los congresos y seminarios, no, colega. El colega que lo puede hacer, hágalo, que hay gente muy interesante. Un saludo para el doctor Alberto Montoya, cardiólogo español, para el doctor Carlos Mucha, cardiólogo argentino, para muchos colegas que hacen cardiología. Ya se lo vamos al doctor Ricardo Aristizábal, ya se lo vamos a todos los colegas. Y memorian a mi Sacha, y memorian a mi Mambrú, y memorian a mi Petrushka, y memorian a Mambra, a todos mis mascotas, a Petrushka, que le dediqué la tesis y se la dediqué a mi Petrushka, amiga incondicional, no y fiel. Gracias a todos por apoyarme, aquellas personas que creen en mí y aquellos que tampoco creen y que también me dieron a entender que estos eran videos chimborrios. También un saludo para estas personas. Colegas, no siendo más, de Albeitar, hasta que nos vamos a encontrar, doctor Chica, Manizales, Colombia. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Teléfono 311-502-1449. Los invito a todos para que entren al webinar ahora a las 7:30 de la noche. Va a transmitir la Sociedad Colombiana de Cardiología, un webinar interesante con uno de los doctores que más sabe de cardiología en Colombia. Los invito para que entren a las redes, que ahí vamos a estar todos pendientes de la conferencia del doctor. Un saludo para la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Veterinaria, para todos los colegas que hacen cardiología en Latinoamérica, para todos los colegas médicos veterinarios. De nuevo un saludo para el doctor Jader, Jader Celis Ariza, el de Medicina Veterinaria Práctica, el hombre que quiere que todos estudiemos un video diario, que estudiemos un tema diario. Un saludo de nuevo y pronta recuperación para su hijo, que entró nuevamente a una cirugía en el día de ayer. Colega también. Un saludo para todos, de nuevo al doctor Iván Darío Valencia, que estuvo con nosotros en la charla. De nuevo un saludo para el doctor Iván Darío Valencia, colega, compañero mío de estudios, de clase, con quien compartí muchas cosas. Un saludo por creer en esta propuesta. Muchos nos están diciendo de que armemos un grupo de cardiología en la ciudad de Manizales. Estoy presto. Y el doctor Javier Hernández Prieto, un saludo allá en Bogotá para el doctor Javier Hernández Prieto, quien me dijo que cuando vamos a iniciar las charlas, sobre, un momentico doctor, ¿cuándo vamos a iniciar las charlas sobre cardiología en Bogotá? Porque es muy importante que los colegas conozcan sobre cuidado crítico cardiovascular y cómo enfrentarse al paciente con enfermedades cardiovasculares en la clínica diaria. Doctor Jiménez, ¿me permite la hojita? Yo saludo. Nos está acompañando el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. Un saludo para Nicolás García, válvula PEF en la bolsa de cardio respiratorio. En la bolsa de cardio respiratorio. Bueno, a todos, muchas gracias. Feliz noche. De Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Y recuerden, colegas, somos médicos veterinarios. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia, colegas. De su presentación personal, colega, y conocimientos depende, colegas, de que la gente lo valore. No pretenda que lo busquen por baratero o porque fía, colegas, o porque le da tinto con empanada a todo el que llega al consultorio. Un saludo para todos los colegas médicos veterinarios, en especial para los colegas que hacemos cardiología. Muchas gracias, feliz noche, que Dios los bendiga y que me bendiga a mí también. Hasta luego, chao, gracias.